Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran en el día del Señor? Qué bueno, ¿verdad? Qué privilegio podernos congregar todavía, ¿verdad? Es un privilegio, ¿verdad?, estar unidos, especialmente estas iglesias de la verdad presente, ¿no? Porque es maravilloso cuando uno visita una iglesia donde hay muchos miembros, pero de verdad presente, que están ansiosos y tienen hambre de la verdad. Eso es maravilloso, compartir este precioso mensaje que el Señor nos ha dado, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado a nosotros un mensaje que viene del cielo. Maravilloso, ¿verdad? Así que, como lo leímos en las lecturas bíblicas, para no tomar más tiempo, ¿verdad?, vamos a buscar en nuestras Biblias lo que era la lectura bíblica, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 18, pero vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Vamos a leer aquí lo que es el mensaje del cuarto ángel. Nosotros, como adventistas del séptimo día, el Señor nos ha dado a nosotros un precioso mensaje. No solamente el mensaje de los tres ángeles, sino el mensaje también del cuarto ángel. Un mensaje que es predicado con poder. Así lo dice este versículo, ¿verdad? El versículo 1. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias, y ese va a ser nuestro tema de hoy, ¿verdad? El mensaje del cuarto ángel. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 hasta el 4. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Podemos ver aquí el mensaje del cuarto ángel, ¿verdad? Un mensaje que es dado, y fíjense bien la característica de este mensaje, porque dice claramente el primer versículo: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vamos a analizar este primer versículo, ¿verdad? ¿Qué significa que el mensaje, que este ángel, ¿verdad?, descendió del cielo, que está dando al mundo este mensaje con gran poder? ¿Qué significa eso? ¿Será que nosotros estamos predicando un mensaje que está ausente del poder de Dios? Porque dice claramente, ¿verdad?, que este ángel desciende del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con la gloria de este ángel, de este mensaje del cuarto ángel, ¿verdad? Ahora fíjense bien lo que dice claramente, o qué significa este gran poder. Este gran poder representa el derramamiento del Espíritu Santo con gran poder, o sea, en ocasión, tanto en este caso específico, de la lluvia tardía, porque así lo profetizó el profeta Joel. Después, más tarde, lo confirmó el Señor Jesús a los discípulos. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias cuando el profeta Joel profetizó sobre ese poder que iban a recibir en el tiempo postrero todos aquellos que presenten o prediquen el último mensaje de misericordia. Fíjense lo que dice el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Eso está después de Oseas, el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28.
Ya lo tenemos todos. Dice, y después de esto, dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué fue lo que profetizó aquí el profeta Joel? Que en estos postreros tiempos, porque lo dice claramente, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando el Señor derrama su espíritu sobre toda carne, ¿qué sucede? ¿O cuál es la consecuencia de que el Señor derrama su Espíritu Santo en uno? ¿O cuál es el resultado del derramamiento del Espíritu Santo? Dice que profetizarán. ¿Ve? Profetizarán. Es decir, van a predicar un mensaje con poder. Un mensaje que va a llegar a los corazones de hombres y mujeres que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Estamos claros en eso? Interesante, ¿verdad? O sea que ese es el poder, hermanos, que nosotros necesitamos. Tenemos un mensaje, tenemos una verdad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, pero necesitamos ese poder ¿para qué? Para que muchos sean convertidos como fueron convertidos en los tiempos del Pentecostés. Ahí podemos ver nosotros el resultado. Vemos ese retrato en los tiempos de los apóstoles. Así como sucedió en los tiempos apostólicos, así va a suceder en nuestro tiempo cuando se derrame la lluvia tardía. Es decir, el poder del Espíritu Santo con gran poder, pero con mucho más poder, así como se derramó en el Pentecostés. En el Pentecostés, fíjense los resultados que ocasionó el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora fíjense bien, el Señor Jesús les prometió o les confirmó lo que el profeta Joel había profetizado en relación al derramamiento de esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Esto está en el contexto de que ya el Señor Jesucristo había resucitado, después que había sido muerto en la cruz del Calvario, había resucitado, y una vez que resucitó el Señor, ¿cuántos días duró el Señor con los discípulos? Duró 40 días, ya una vez resucitado. Y ya en el último día en que Él había, ya para irse al cielo, los discípulos todavía le preguntan al Señor estas palabras que vamos a leer aquí en Hechos capítulo 1, versículos del 6 hasta el 8. Fíjense lo que les preguntaron los discípulos, a pesar de que ellos pasaron por ese amargo chasco. Ellos nunca se imaginaron que el Señor Jesús iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque por lo menos lo que fueron Pedro, Santiago y Juan, ellos fueron testigos de la transfiguración del Señor. Cuando vieron a Moisés y a Elías, estaban con un resplandor glorioso en aquel monte donde ellos fueron. Y ellos pensaron que el reino iba a ser aquí en la tierra. Por eso fue que Pedro le dijo al Señor, Maestro, vamos a hacer una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque el Señor, o sea, los discípulos nunca se imaginaron que el reino de Dios había venido aquí sobre la tierra para morar en los corazones de aquellos que lo reciban. Ellos nunca se imaginaron eso, ellos pensaban más bien en un reino terrenal. Pero fíjense bien lo que dice aquí Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Fíjense la pregunta que le hacen los discípulos al Señor, ya para irse al cielo. Dice Hechos capítulo 1, versículos del 6 hasta el 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo que les interesaba a los discípulos saber? ¿Será que les interesaba a ellos saber cuándo iba a ser restaurado el reino a Israel? Que ese era el anhelo que ellos tenían cuando el Señor estaba haciendo aquellos poderosos milagros que estaba haciendo.
Ellos pensaron, no, este es el libertador que nos va a quitar ese yugo romano que hemos tenido por tantos años. Este es el hombre por los milagros que está haciendo. Y ellos nunca se imaginaron el amargo chasco que iban a sufrir. Cuando el Señor fue crucificado, nunca se imaginaron que iba a morir en la cruz del Calvario, a pesar de que el Señor se los advirtió 3 veces en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Nunca se imaginaron eso. Lo oyeron, pero no, hicieron caso omiso a esas palabras que el Señor le dijo que iba a ser crucificado, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Por eso es que todavía le hacen estas preguntas. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por eso es que el Señor Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ¿qué era lo que ellos tenían que aprender? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que les interesa a ustedes saber. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros tenemos la teoría del mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos la teoría, tenemos el mensaje, pero nos falta el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron educados en este mensaje por 3 años y medio. Pero ¿qué fue lo que le dio poder al mensaje de los apóstoles? ¿Por qué ellos estaban predicando el evangelio? ¿Acaso el Señor no los envió de 2 en 2? Ellos estuvieron predicando el mensaje y sin embargo no se convirtieron mucha gente. Fueron muy pocos los que aceptaron el mensaje en los tiempos de Jesús. Pero el Señor les prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que recibieran ese poder, ¿qué iba a pasar? Me seréis testigos en toda la tierra. Hermanos, así mismo va a pasar en este tiempo. En estos postreros tiempos nosotros estamos esperando la lluvia tardía, que dice la inspiración divina, va a ser derramada con mayor poder que la lluvia temprana. Y si los apóstoles, el resultado de la lluvia temprana fue tan poderoso que ellos inundaron este mensaje por toda la tierra, imagínense ustedes cómo será la lluvia tardía. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que prepararnos para poder recibir el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, dice claramente sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo. Como dicen algunos, en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo, dicen muchas iglesias, ¿sí o no? Pero ¿será que sobre todo ser humano se va a derramar el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 32? Dice claramente sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo. Fíjense bien lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice claramente, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Se dan cuenta sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta la importancia que es prepararnos para poder recibir el Espíritu Santo? No basta con pedirlo en oración, tenemos que vivir una vida impecable para poder recibir el Espíritu Santo con poder, para poder ser parte de esa lluvia tardía que va a ser derramada sobre cada uno de nosotros. Ahora fíjense bien cuál fue el resultado cuando el Señor les confirmó, ¿verdad? Aquí en Hechos capítulo 1, cuando lo habíamos leído Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Más tarde, en Hechos capítulo 2, se da el cumplimiento de ese poder que recibieron los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos del 1 hasta el 13. Fíjense bien lo que dice. ¿Cuál fue ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo con gran poder sobre los discípulos? Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bueno, ahí vemos claramente, hermanos, cómo fue el resultado de ese derramamiento del Espíritu Santo, que a los discípulos les dio la capacidad de hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. ¿Por qué? Porque en el lugar donde ellos estaban había muchas naciones, como les acabo de mencionar, ¿verdad?, en estos versículos que acabamos de leer. Por lo tanto, el Señor dio hasta ese poder, el don de lenguas, para dar un mensaje a todos aquellos hombres de diferentes lenguas, para que entendieran el mensaje que Dios les estaba dando en ese momento a todos ellos. Un mensaje de conversión, para que ellos se arrepintieran de sus pecados. Y por supuesto, el mensaje que ellos estaban predicando era: el reino de los cielos se ha acercado, en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Ahora fíjense bien, por esta razón, hermanos, la tierra es alumbrada, ¿verdad?, cuando sea derramada la lluvia tardía, con la gloria de la verdad del evangelio eterno. Recuerden que nosotros, como iglesia remanente, el Señor nos ha confiado a nosotros un mensaje que dar a todo el mundo. Es decir, ¿cuál es la verdad presente para nuestro tiempo? Es el último mensaje de misericordia, que consiste en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ese es el mensaje que el Señor ha dado en estos posteriores tiempos. ¿Para qué? Para preparar un pueblo para que esté en pie cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón es que el Señor nos ha dado este poderoso mensaje, y tenemos que entender bien el mensaje que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque fíjense lo que sigue diciendo este mensaje del cuarto ángel. Pero antes de eso, ¿de qué manera nosotros vamos a alumbrar la tierra con su gloria? La misma palabra de Dios se contesta. El Salmo 119, versículo 105, es un salmo que nosotros conocemos, ¿verdad? Salmo 119, vamos a buscarlo, aunque lo conozcamos. Salmo 119, versículo 105. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Un versículo muy conocido y muy significativo. Salmo 119, versículo 105. Fíjense lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios por eso. ¿No decimos amén? O sea, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer que ilumine a este mundo que está sumergido en tinieblas? Es la palabra de Dios, hermano. Por eso dice claramente: lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es lo que me guía por este sendero de tinieblas. Y lumbrera a mi camino es la palabra de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Por eso, hermanos, que la historia del pasado, por supuesto, se va a repetir. Así como los discípulos recibieron la lluvia temprana, nosotros en estos posteriores tiempos tenemos que prepararnos para poder ser candidatos y recibir la lluvia tardía con más poder que la lluvia temprana. Ahora imagínense ustedes, si los discípulos con la lluvia temprana que recibieron dieron un mensaje tan poderoso, ¿cómo será entonces cuando sea derramada la lluvia tardía? ¿Cómo va a ser ese mensaje? Hermanos, va a alumbrar toda la tierra con su gloria. Toda la tierra va a ser alumbrada con la gloria de este poderoso mensaje del cuarto ángel.
que no es más que el mensaje de los 3 ángeles, pero con la unción del Espíritu Santo se convierte en el mensaje del 4º ángel, una vez que sea derramado el Espíritu Santo con gran poder. Ahora, vamos a continuar, hermanos, porque nuestro tema de hoy está, por supuesto, en Apocalipsis, capítulo 18, los versículos del 1 hasta el 4. Fíjense bien, hermanos, lo que el Señor manda en estos postreros tiempos, ¿verdad? Como lo dice aquí, continuando con el versículo 2 de Apocalipsis, capítulo 18. Fíjense lo que dice. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué está diciendo este 4º ángel? ¿Qué es lo que nos dice aquí claramente? Que ha caído la gran Babilonia. Ahora, ¿entendemos nosotros lo que significa Babilonia realmente o no? Porque Babilonia es una palabra que a veces se toma como que si fuera una ofensa cuando nos lo dicen, que tal hermano está en Babilonia, ¿sí o no? Pero, ¿qué realmente significa la palabra Babilonia? Babilonia viene de Babel, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien que fue cuando el Señor, cuando estaban construyendo la torre de Babel, en esa rebeldía que los hombres tenían porque ya había sucedido lo del diluvio, entonces el hombre, para levantarse en contra de esa destrucción del mundo por parte de un diluvio, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Bueno, vamos a construir una torre bien alta para que si viene otro diluvio no nos afecte. Y en esa rebeldía, y querían hacerse un solo nombre, o sea, un nombre de rebeldía en contra de Dios, para levantarse contra el Todopoderoso. ¿Y qué hizo el Señor? Antes de que terminaran de construir la torre, confundió las lenguas. Ya nosotros sabemos la historia. Por eso es que viene de Babel, y Babel significa confusión, y confusión es Babilonia. Es decir, cuando en una iglesia, si los miembros que estamos aquí en una iglesia, unos creen una cosa y otros creen otra, ¿podremos estar todos en la luz o hay confusión? Esa es una forma de estar en Babilonia, hermanos. El Señor manda a su pueblo a salir ¿de qué? De la confusión. ¿Para qué? Para estar establecidos en la verdad presente, como lo dice el apóstol Pedro. Fíjense bien, vamos a buscar nuestras Biblias, porque el apóstol Pedro, él no se cansaba de repetir todas estas grandes verdades. ¿Para qué? Para confirmar a sus discípulos en la verdad presente. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, para que ustedes vean que el apóstol Pedro, aquellos que están en contra de la repetición, pero fíjense que el apóstol Pedro estaba muy de acuerdo con que todo esto que nosotros sabemos hay que repetirlo y hay que repetírselo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia esté confirmada en la verdad presente. No basta con tener un nombre que yo estoy o yo pertenezco a una iglesia de la verdad presente. Tenemos que estar confirmados en la verdad presente. Y fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pedro? Repetía lo que ya los hermanos en la fe sabían. Porque a veces nosotros decimos, no, pero es que ahí está el hermano que está otra vez repitiendo lo mismo. Hermano, eso muchas veces, eso es para nuestro bien. Eso es para nuestro bien. ¿Para qué? Para estar confirmados en la verdad. Hay muchos hermanos que vienen a la iglesia y ni siquiera hacen su culto personal. Se alimentan solamente de lo que los sábados se predican en la iglesia, más nada, no tienen tiempo porque están trabajando o porque están estudiando o andan en los negocios. Hermano, pero no hay tiempo para el Señor. ¿En qué lugar está el Señor, nuestro Creador, en nuestra vida? ¿Será que está de último y los afanes de esta vida están ocupando el primer lugar? Por esa razón, hermanos, tenemos que poner en una balanza qué es lo que más pesa para nosotros en este momento. Si es el Señor, si el Señor está en primer lugar, entonces tengo que darle prioridad a todo lo que el Señor me exige a mí.
Y entre las cosas que el Señor a mí me exige es estudiar la palabra de Dios todos los días, así como se hablaba en la escuela sabática. En la escuela sabática se hablaba de que nosotros tenemos que estar alimentados, ¿verdad?, de la vid, estar unidos a la vid. Nosotros los pámpanos tenemos que estar unidos a la vid, o sea, al tronco, porque apenas estamos separados, ¿qué sucede? Hermanos, empezamos a marchitarnos. Y no pasan 24 horas cuando la rama, una vez que se corta, empieza a marchitarse. Y ya como 2 días después ya está seca la rama. Igualmente pudiera pasar con nosotros. Si nos separamos un día de Cristo, hermano, no, nos podemos marchitar y hasta secarnos espiritualmente. ¿Ustedes se imaginan eso, hermano? Podemos estar viniendo a la iglesia todos los sábados. Podemos estar asistiendo, podemos estar siendo fervorosos supuestamente. Pero hermanos, acuérdense que el apóstol Pablo amonestó sobre la apariencia de piedad. Podemos tener apariencia de piedad, pero por esa razón es que el Señor siempre nos dice, y como dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué manera puedo yo reflejar el carácter de Cristo? Es a través del estudio diario y diligente de su palabra. El peso de nuestra religión tiene que estar en nuestros hogares, en nuestro culto personal, en nuestra comunión con el Señor. Ahí tiene que estar el peso de nuestra religión. Ahora, en la iglesia también nosotros tenemos que dar el testimonio del Señor Jesús. ¿Por qué? Hermanos, lo que nosotros hemos recibido tenemos que compartirlo, porque si no compartimos, ¿qué pasa? Si somos egoístas, ¿acaso el Señor nos puede bendecir con más luz? Por eso dice claramente, ¿verdad?, el mensaje del cuarto ángel. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Yo les voy a leer aquí, hermanos, para los que tienen la Biblia de estudio, un comentario muy interesante en relación a este capítulo 18 o el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18. Fíjense bien lo que dice aquí, hablando pues acerca del versículo 1. Dice, el ángel de Apocalipsis 18, dice, las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. ¿Cuándo se van a cumplir? Pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. Los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin, estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Recuerden, al principio el mensaje del tercer ángel se va a proclamar, pero la lluvia tardía es la que le va a dar el poder al mensaje del tercer ángel. Y eso es lo que lo va a convertir en el mensaje del cuarto ángel, es decir, que vio un ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, fíjense bien qué interesante, ¿no? El versículo 2 dice, ha caído la gran Babilonia. ¿En qué momento cae Babilonia? Porque Babilonia es confusión, ¿sí o no? Babilonia es confusión. Es decir, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios. Pero ¿en qué momento cae Babilonia? Babilonia cae, hermanos, cuando la verdad se levanta con gran poder, como sucedió como en las dos ocasiones que ha sido derramado el Espíritu Santo. Es decir, en la primera vez que fue en la lluvia temprana, pero cuando sea derramado en la lluvia tardía, también
Babilonia cae, ¿por qué? Porque la verdad cobra fuerza, obtiene ese poder que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora fíjense bien, hermanos. ¿Qué es lo que hace? Porque fíjense bien que el versículo 2 dice claramente que se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y fíjense que está hablando de las congregaciones religiosas. ¿Qué pasa cuando una iglesia, llámese como se llame, la iglesia, rechaza la verdad? ¿En qué puede parar una iglesia que rechace la verdad? ¿Qué acabamos de leer aquí? Hermano, el Señor primero, antes de que una iglesia caiga en esta condición, el Señor le hace un llamado a la iglesia, un llamado de arrepentimiento, para que dejen de hacer lo malo y hagan lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces el Señor no amonestó al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces el Señor a través de sus siervos los profetas no amonestó al pueblo judío? Y el Señor mandaba profeta tras profeta y los profetas eran apedreados, eran torturados salvajemente. Por eso, en el caso del pueblo judío, ustedes conocen la historia, la nación judía, ¿en qué terminó? El Señor levantó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo dice Jeremías capítulo 25, y los llevó cautivos 70 años, y fíjense cómo le dice el Señor a Nabucodonosor, para castigar a su propio pueblo por las iniquidades que estaban cometiendo. Y lo llama mi siervo, un hombre pagano. Al principio era un hombre pagano, pero fíjense cómo poco a poco, de toda esa gran apostasía que había allá en Babilonia cuando fueron llevados cautivos, solamente 3 jóvenes hebreos y el profeta Daniel fueron los únicos con su testimonio que convencieron al rey de que había una religión verdadera y no esas religiones que ellos practicaban que eran politeístas. Cómo el Señor permitió que su luz brillara en medio de las tinieblas que estaban alrededor de ellos. Hermanos, por eso es que yo les digo, el Señor siempre coloca a sus hombres y mujeres fieles, leales a su palabra, los coloca en lugares de tinieblas. Y a veces uno dice, oye, ¿por qué el Señor me tiene que mandar en un lugar así? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar el testimonio de Jesucristo. Por eso es que la guerra dice claramente Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, la guerra no es contra toda la iglesia. La persecución no es contra toda la iglesia. ¿Contra quién es la persecución? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Solamente contra ellos. Pero fíjense ustedes, hermanos, la consecuencia nos lo dice también Segunda de Tesalonicenses. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, para que nosotros veamos cuál es la consecuencia, hermanos, de rechazar la verdad. Una vez que usted conoce la verdad y la rechaza, imagínense ustedes en qué puede uno caer. Lo dice claramente Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya nosotros sabemos quién es el hombre de pecado, ¿verdad? Sigue diciendo, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente
lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tristeza, hermanos, la consecuencia que trae cuando alguien rechaza la verdad. ¿En qué termina? Dice que no es que el Señor le envía un poder engañoso, es que Él lo ha elegido. La persona que rechaza la verdad está rechazando a Dios y está eligiendo ¿qué? Las tinieblas. Eso es lo que está haciendo la persona. Por eso es que cae en confusión, cae en el engaño, cae en la mentira, cae en Babilonia una persona que rechaza la verdad. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Si queremos la salvación, nosotros tenemos que ser como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, ser como niños para ser instruidos. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso debería ser nuestro clamor. Y no rebelarnos, hermanos, por las amonestaciones que nos da la palabra de Dios. O un siervo de Dios también. Tenemos que estar abiertos, nuestro corazón tiene que estar abierto a lo que el Señor dice en su palabra. Porque Dios al que ama, castiga. Como un padre amante. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso, hermanos, es que dice claramente, volviendo a Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, dice el versículo 3, porque todas las naciones, o sea, ¿por qué viene esta confusión? ¿Por qué viene la confusión de Babilonia? ¿Por qué? Porque todas las naciones, dice el verso 3, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fíjense, hermanos, cómo dice claramente que por qué razón este mundo está en confusión, por qué razón este mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué representa el vino? El vino representa las falsas doctrinas, en este caso, ¿verdad? O representa doctrina, el vino representa doctrina, porque habla del buen vino y del vino fermentado. Pero en este caso está hablando del vino del furor de su fornicación, es decir, un vino que trae falsas doctrinas. Y hablando de las falsas doctrinas o los vientos de doctrina, hermanos, nosotros estamos llenos de eso. ¿Cuántos inventos no hay? Y a veces yo veo hermanos que no tienen cuidado de contemplar, por ejemplo, en la internet, cuántas cosas no contemplan los hermanos que hasta contradicen la misma palabra de Dios y se llenan de todo espíritu inmundo, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo, ahora yo entiendo por qué el apóstol Pablo dice en Gálatas, vamos a buscarlo, para que ustedes vean, hermanos, que la lucha no es de ahora, la lucha ha sido de hace muchos años atrás. Desde que el pecado entró en este mundo, nosotros estamos en guerra. En una guerra constante. El diablo nunca ha descansado. Tristemente, los que hemos descansado hemos sido nosotros, que nos descuidamos y le permitimos al diablo que nos asalte y caemos fácilmente en la tentación. Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10, hablando, hermanos, de aquellos, en este caso el apóstol Pablo había instruido a la iglesia. Recuerden que él era un hombre que supervisó muchas iglesias, fundó muchísimas iglesias cuando él estaba en su ministerio. A través de cartas, a través de las mismas amonestaciones que él hacía directamente a las iglesias, él estaba dirigiendo todas las iglesias del Asia. Pero fíjense bien, hermanos, lo que sucede una vez que Pablo se retira de los Gálatas.
Los Gálatas habían recibido el mensaje, pero los Gálatas eran un poco insensatos en cuanto a recibir la verdad. Por eso es que todos estos apóstoles tenían que insistir y en repetir estas verdades para que estén confirmados en la verdad presente. ¿Lo ven? Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sigue diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entendemos la palabra, lo que significa la palabra anatema, ¿verdad? Maldición, eso es lo que significa la palabra anatema. Sigue diciendo el versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Lo ven? O sea, hermanos, el apóstol Pablo, en su preocupación y en su amor por las iglesias que él supervisaba, se había enterado de que los Gálatas, escuchen esto, después de que ellos escucharon la palabra predicada por el apóstol Pablo, un hombre ungido por el Espíritu Santo con poder, porque también el apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo con poder. Y después que ellos recibieron ese poderoso mensaje, ¿cómo es posible que los Gálatas, por eso es que el apóstol Pablo lo dice, estoy maravillado, ¿cómo es posible que ustedes después que escucharon la verdad presente, el evangelio de la verdad, se hayan ido a escuchar el error? ¿Cómo es posible? Hermanos, y eso sucede a menudo. Hay muchos hermanos que yo los he escuchado cuando, por ejemplo, están aquí, pueden estar aquí en la iglesia, pero a veces les toca viajar a sus países donde no hay iglesia de verdad presente como esta. Y cuando llegan allá, bueno, como no había una iglesia donde congregarme, entonces, bueno, caí en otra iglesia diferente a esta. Hermano, ¿usted cree que una vez que usted conoce la verdad, usted cree que el Señor se puede agradar de que usted vaya a escuchar el error después que ha oído la verdad? Por eso es que el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, porque el apóstol Pablo dice que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por esa razón es que hay tantas iglesias que han nacido. ¿Por qué? Hermanos, porque cada quien interpreta el evangelio a su manera. Y en ese afán de fundar iglesias, porque recuerden, hay muchos que interpretan el evangelio a su manera y dicen que no, el Señor me reveló, tuve una visión. Y así engañan a tantos que entonces muchos siguen a esa persona, a ese iluminado supuestamente del cielo. Y viene y funda una iglesia, ¿con qué propósito? Hermanos, con el propósito de recibir dinero, fama, el prestigio. Eso es lo que la mayoría de los líderes religiosos buscan. Por esa razón, hermanos, nosotros, ya que conocemos esta verdad, nosotros no tenemos nada que buscar después de esto. El Señor nos ha dado a nosotros la Biblia y el espíritu de profecía. Son las dos fuentes que todo adventista del séptimo día necesita tener. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esa es nuestra internet. Ese es nuestro YouTube. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cuántos no están buscando lo que no se les perdió? ¿Cuántos hermanos no están pendientes de las noticias? Y su evangelio, su predicación son las noticias, pero nada de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos apacentar a la iglesia con puras noticias, con un evangelio vacío? Por eso es que hay tanta confusión y por eso es que este mundo está en Babilonia. No me refiero al mundo secular, me estoy refiriendo al mundo religioso. Estamos metiendo en ese mundo a todas las religiones. Por eso es que este mundo no hay en qué creer, hermanos. Y por eso es que se ha dado un mal testimonio. Por eso es que el evangelio ha sido vituperado por hombres que han torcido las escrituras para su propio interés, para su propio beneficio. Hermanos, por eso es que Dios le va a pedir cuenta a esos hombres que han torcido la palabra de Dios. Lo dice claramente
las Escrituras, la profecía misma lo dice. Sigue diciendo, vamos a continuar con el versículo 4. Dice el versículo 4, finalmente, después que el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, describe pues este mensaje del cuarto ángel, fíjese lo que termina diciendo el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, el Señor está mandando a salir a su pueblo fiel de las iglesias caídas. Y cuando hablo de iglesias caídas, son aquellas iglesias, hermanos, que han rechazado la verdad. Hay una sola verdad y lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a esa verdad. Pero muchas veces cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de defender nuestros puntos de vista y así nunca el Señor nos puede mostrar su salvación a través de su palabra. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser como niños, estar dispuestos a recibir su palabra. La Biblia, el espíritu de profecía, ahí están las fuentes, hermano. Nosotros no necesitamos más nada para ser salvos. Dios en su misericordia nos ha dado suficiente luz para que nosotros podamos ser salvos. Suficiente luz. Y ahora les digo algo, nosotros somos responsables por esta gran luz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Fíjense, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, va a llegar el día en que ya el Señor no va a trabajar más con ninguna organización religiosa establecida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las organizaciones religiosas han apostatado o se han apartado de la verdad. Por eso es que el remanente va a terminar oyendo la voz del buen pastor, como lo dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, quiero aclarar algo. No quiero decir con esto de que nosotros debemos abandonar nuestras iglesias, no, lejos esté de mí decir eso. Simplemente, hermanos, nosotros tenemos, mientras haya una iglesia de verdad presente, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Hermanos, asistir a esa iglesia. Donde se esté predicando la verdad, allá tenemos que ir. Y apoyar la iglesia es no solamente asistiendo y sentándose en una banca, no, es participando de la iglesia, es involucrándose en los actos de la iglesia, en los oficios. ¿Para qué? Para poder hacer avanzar este mensaje final de Dios. Hermanos, el Señor está preparando un pueblo que le ama y guarda sus mandamientos. Bien, ya para terminar, les voy a leer aquí, fíjense ustedes, hermanos, y mucha gente no se imagina que el disidente más grande, hablando de la palabra disidente, ¿saben lo que significa disidente, no? Cuando estamos fuera de una organización establecida, una organización religiosa legalmente, vamos a decirlo así, establecida. Aunque aquí una organización religiosa, llámese verdad presente o no, tienen que estar registradas, tienen que estar legalizadas, porque si no, no podemos estar aquí, ¿verdad? Según las leyes de cada país. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, usted sabe muy bien que el Señor Jesús, ¿cuál fue la primera misión que hizo el Señor? Cuando Él, después que ayunó 40 días y 40 noches, ¿qué fue lo primero que Él hizo? Él fue, ¿verdad?, a la sinagoga. Eso fue lo primero que Él hizo. O sea, fue primero a la casa de Jehová. Es decir, al pueblo escogido de Dios en aquel tiempo, que eran los escribas y los fariseos de aquel entonces. Y por supuesto, ya ustedes conocen la historia. Le dieron el rollo del profeta Isaías y le dieron el púlpito, imagínense ustedes, nada más y nada menos que nuestro Salvador Cristo Jesús predicando. ¿Ustedes se imaginan eso? En un púlpito. Y bueno, ya Él les predicó lo que decía el rollo del profeta Isaías. Y finalmente, cuando Él terminó de decir esas palabras, ¿qué fue lo que dijo? Hoy se han cumplido estas palabras aquí en este lugar. Entonces, ¿qué dijeron los escribas y los fariseos? Pero ¿cómo que se han cumplido si es que el Mesías no ha venido?
Y empezaron ahí las controversias y una contienda que hubo. Y finalmente, hermanos, agarraron al Señor, lo estaban alando, empujándolo, ya para lanzarlo en día de sábado por un despeñadero. Intentaron quitarle la vida al Señor Jesús. Por eso es que Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los doctores de la ley no recibieron al Señor. Por eso fue que el Señor tuvo que escoger a hombres ignorantes, pobres, humildes, que no tenían educación, que eran ignorantes en cuanto al conocimiento de la ley. A esos hombres fue que el Señor escogió. Y cuando los escogió, escogió solamente a 11, porque recuerden que Judas Iscariote llegó por su propia cuenta. Pero esos 11 hombres que el Señor escogió como apóstoles, ellos eran hombres que tenían un corazón dispuesto, aunque eran ignorantes, aunque tenían un mal carácter. Sin embargo, el Señor sabía que a pesar de ese mal carácter, el Señor podía trabajar en sus corazones. Tenían corazones abiertos para que finalmente ellos pudieran recibir el evangelio eterno también. Y así fue, hermanos. ¿En qué terminaron los discípulos cuando recibieron ese poder del Espíritu Santo? Hermanos, fueron la luz del mundo. Y miren, sobre 12 hombres, por eso es que Jesús le dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, sobre 12 hombres el Señor fundó su iglesia. Y miren cuán grande creció la iglesia cristiana. Desde ese tiempo, desde Jesús hasta nuestros tiempos, hermanos. ¿Cuántos cristianos no hay hoy día de diferentes religiones? Millones y millones de cristianos o personas que profesan a Cristo, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, una vez que rechazaron al Señor, ¿verdad? El Señor, por supuesto, tuvo que fundar su iglesia sobre hombres humildes. Pero miren lo que dice claramente el deseado de todas las gentes, para que ustedes vean que el Señor no fue un disidente por voluntad, sino que Él primero fue a la casa, a Israel, a la casa de Israel, pero la casa de Israel rechazó el llamado de Cristo. Y por eso el Señor tuvo que fundar su iglesia sobre hombres humildes. Miren lo que dice aquí el deseado de toda la gente, para los que están anotando, ¿verdad? Páginas 198 y 199. Para que ustedes vean, hermanos, esta cita confirma que el Señor fue el disidente más grande que ha dado la historia de este mundo. Dice aquí, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. ¿Qué era lo que hacía el Sanedrín? Rechazó el mensaje de Cristo y ¿qué más? Y procuraba su muerte. Imagínense, ellos que esperaban al Mesías, que se congregaban en sábado, que daban diezmo de todo lo que tenían y querían matar o darle muerte al Señor. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Sigue diciendo, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. O sea, lo que pasó en los tiempos de Jesús, que lo rechazaron a Él, así también ha pasado en todas las edades. Se sigue repitiendo la historia, hermanos. Por eso es que tenemos que estar vigilantes y no vaya a ser que nosotros también estemos rechazando la verdad estando aquí. Sigue diciendo, vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, está hablando de los tiempos de la Reforma, está hablando de los tiempos de Martín Lutero, de Juan Hus, ¿verdad? Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Oigan esto. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. O
sea, fíjense bien que ellos no querían separarse de sus iglesias, pero ellos los rechazaron. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Se tuvieron que dirigir a otra gente que sí estaba dispuesta a recibir esas verdades que ellos estaban predicando en los tiempos de la Reforma. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta qué triste, hermanos? Cuando uno ha estado mucho tiempo en la iglesia que uno ha amado, imagínense ustedes qué triste es que esta misma iglesia, ojalá que eso nunca pase, hermano, por eso es que es mi oración todos los días, ¿verdad? Que eso no nos pase a nosotros, pero ustedes se imaginan que esta iglesia rechace la verdad y amonestación tras amonestación sigan en rebeldía. Tienen que separarse, hermano, tristemente. ¿Ve? Dice aquí, con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Así termina esta cita del deseado de todas las gentes, y eso fue lo que ocurrió en los tiempos del Señor Jesús. También pasó en los tiempos de la Reforma, y eso, hermanos, está pasando en nuestro tiempo también. Dios está preparando un pueblo, está preparando a un remanente, hermanos, que va a abandonarlo todo, va a salir de Babilonia, porque el Señor está haciendo un llamado a salir de Babilonia a todos aquellos. Por eso dice la palabra de Dios que tengo muchas ovejas que no son de este redil. El Señor va a llamar a todos aquellos hombres y mujeres que creyeron en su iglesia, a pesar de que estaban en una falsa doctrina, pero ellos creyeron eso que les enseñaron, pero el Señor los va a llamar a salir de Babilonia. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, Él se pueda llevar un pueblo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, un pueblo puro, un pueblo que ha alcanzado la perfección del carácter. Ese es el pueblo que el Señor viene a buscar. Por eso, hermanos, ojalá ese no sea nuestro caso. Tenemos que pedirle al Señor en oración que nosotros sigamos siendo una iglesia sana, una iglesia que tenga la sana doctrina. Porque es maravilloso, hermano, que todos nosotros estemos en la misma página, que creamos lo mismo. Y como lo dice el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán delicioso y cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, eso es maravilloso, que estemos todos en una misma creencia. Por eso es que tenemos que aprovechar este tiempo en el que estamos. Quizá nuestro caso no sea por apostasía, a lo mejor sea por persecución. Pero si salimos de aquí por persecución, cada uno de nosotros tiene que estar dispuestos a estar establecidos en la verdad presente a donde quiera que nosotros estemos. Si tenemos que ir a nuestros países de origen, establecernos en la verdad presente aún en nuestros propios países, para fundar, hermanos, movimientos que tengan que ver con esta verdad presente de este evangelio eterno. Hermano, el Señor está llamando a su pueblo a que salga de la confusión, a que salga de las falsas doctrinas, pero nosotros tenemos que ser vigilantes en no contemplar aquello que no tenemos que contemplar. Dios no nos ha llamado a nosotros a escuchar el error. El Señor nos ha llamado a que seamos un pueblo portador de la luz del mensaje de los tres ángeles. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, y el Señor nos ha dado en esta mañana, nos ha llamado, ¿verdad?, a estar o a salir del error para estar establecidos en la verdad presente. Que el Señor les bendiga. Bueno, todos los que puedan, hermanos, vamos entonces a invitarles para todos los que puedan doblar sus rodillas para tener una palabra de oración. Amante Padre que moras en los cielos,
santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, por este llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros, para que estemos establecidos en la verdad presente. Señor, perdona nuestra indolencia. Perdona, Señor, nuestro descuido que hemos tenido, Señor, en relación a que nosotros quizás no hemos obedecido a tu voz. Pero te rogamos y te suplicamos por tu gracia, Señor, que tú nos ayudes a hacer cambios en nuestras vidas, a obedecerte de todo corazón, a que podamos enrolarnos como un ejército para dar al mundo este último mensaje de misericordia. Prepáranos, Señor, y ayúdanos a ser la luz del mundo, para que nosotros podamos dar, así como tú nos diste esta preciosa luz, que muchos sean iluminados, como lo dice el mensaje del cuarto ángel, que alumbró toda la tierra con su gloria. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a crecer cada día en la gracia y que nos ayudes a estar establecidos en esta verdad. Líbranos, Señor, de caer en el error. Líbranos de caer en la tentación, Señor, y ayúdanos a estar establecidos en esta preciosa verdad que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te rogamos y te pedimos que bendigas a cada una de nuestras iglesias de este ministerio y cada iglesia que ha decidido seguir esta luz de la verdad presente de este evangelio eterno. En esta hora te pedimos, Señor, una bendición muy especial por cada uno de nuestros familiares aquí representados, por toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros jóvenes, que tú los bendigas, Señor, y que tú ayudes a nuestros jóvenes a que se puedan consagrar también a este movimiento del evangelio eterno. Por eso te rogamos, Señor, también, ahora que vamos a compartir los alimentos, que tú los bendigas, Señor, y que este sábado sea un sábado lleno de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por bendecirnos con tus verdades, con tu palabra, porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.